y arrancamos recordándoles que el fuego purifica o consume. Eso, en otras palabras, puedo decir que cuando nosotros somos sometidos a una adversidad, esa adversidad puede sacar en nosotros lo mejor o lo peor de nosotros mismos. Eso era lo que estaba pasando con los expatriados. La hostilidad que estaban sufriendo producto de la persecución estaba debilitándolos como cualquiera haría leña de un árbol caído. Y hago uso de esa expresión porque este es el asunto. Bastante dolor, bastante incertidumbre y angustia significa la persecución, pero a eso le estaban sumando algo que no estaba por fuera, sino dentro de la iglesia. ¿Qué era ese algo? La división entre ellos. Las pugnas, los pleitos, los desacuerdos, las desavenencias, los estaba alejando. Y eso es hacer leña del árbol que ya está caído. Por eso es que Pedro les dice, oigan, si ustedes han depositado vuestra fe desarrollando una esperanza viva y están luchando por alcanzar santidad, bueno, esto debe traer como resultado armonía entre ustedes. Pero ellos no estaban viviendo en armonía. Si hago un paréntesis a esa historia y la aplico a la nuestra, yo creo que no soy nada amarillista al decir que esta pandemia ya nos está propinando bastante incertidumbre, bastante angustia, sacando o lo peor o lo mejor de algunos de nosotros, como para que ahora también nos estemos dividiendo dentro de nuestro núcleo familiar, dentro de nuestros ministerios o dentro de nuestra iglesia. Entonces el consejo se extiende para usted y para mí. Si hemos depositado nuestra fe en una esperanza viva, si estamos bregando para alcanzar al menos un mejor grado de santidad, eso debería también traernos armonía. Y por ello es que nuestro sermón de hoy se titula Amor no fingido. Vayan en sus Biblias a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Por favor, se ponen de pie cuando la cita encuentran. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a ir al versículo 22 en el sermón de hoy titulado Amor no fingido. ¿Listas sus Biblias? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oremos, por favor, Señor, rogamos de tu gracia y de tu unción mientras estudiamos la Escritura. Por favor, háblanos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar vuestro asiento. Cuando dije que la armonía vendría como resultado de las dos anteriores, y noten que haber recibido los dos estudios anteriores se vuelve punto de honor. Si usted no los siguió, bueno, les sugiero los busque en Facebook más tarde. Son importantes. Esta armonía no vendrá de forma mágica o mística. Es resultado de fe en la esperanza viva, es resultado de procurar la santidad. Ahora, si esas dos están caminando,
podemos esforzarnos para vivir en armonía. Y su palabra nos garantiza que será menos difícil. Y digo menos difícil porque probablemente en algunos grupos no va a ser fácil, pero si alguien no está convencido que debe esforzarse por la armonía en su núcleo familiar, en su grupo de iglesia o en la iglesia misma, en su puesto de trabajo, les quiero recordar el mandato que nuestro Señor Jesús deja. Él dice, un mandamiento nuevo os doy. Eso significa, es una orden. No les estoy preguntando si les parece, si les gusta o no. Es un mandamiento y ese es que os améis los unos a los otros. El mandamiento significa que no es opcional y que no es emocional. Es una decisión, es su voluntad y la mía, debemos someterla y obedecer, de amarnos los unos a los otros. Y dice un poco más, en esto conocerán los de afuera. Ese de afuera lo agregué yo para explicarlo. Pero dice, en esto os conocerán todos que sois verdaderamente mis discípulos. Eso significa que la carta de presentación de que realmente conocemos al Señor es que vivimos en armonía con los nuestros, es que procuramos la paz. No solo es una carta de presentación, sería también nuestra mejor cruzada evangelística, porque ellos verían una paz y una armonía que obviamente quisieran vivir, un amor no fingido. Ahora, el problema es este. Muchos matrimonios, muchas familias, muchos entre padres e hijos están tan distanciados que esto va a ser difícil. Es algo como esa película navideña en donde finalmente se ponen de acuerdo y llevan a cabo una reunión familiar, no nuclear, un poco extensiva. Un tío por aquí, los abuelos, unos primos y se vuelve un grupo significativo. Cuando llegan todos están con gran expectativa, con su ropa de Navidad, sus regalos y la comida porque lo han convertido en una fiesta de traje. Pero a medida la noche va pasando, las diferencias van saliendo a flote una vez más y las discusiones van tomando calor al punto de que cuando están por llegar a la cena, ya varios de ellos están lo suficientemente exasperados y uno de ellos al límite pierde el control y dice, basta, mi pavo y yo no deben estar en esta cena, así es que mi pavo y yo nos largamos. Y se llevó el pavo y todos se quedaron amargados. Bueno, aun cuando suena gracioso, creo que esto dibuja bastante la verdad de algunas de nuestras familias, que recalca atinadamente las fiestas de fin de año. Vaya que fue pertinente este capítulo para nuestro diario vivir. Los expertos están diciendo de que nuestras fiestas deberían limitarse a la familia nuclear. Eso significa solo los que vivimos en casa. Sé que algunos, los más jóvenes, deben estarme viendo, está loco, pastor. Si usted quiere que yo pase toda la noche con mis papás, usted no sabe lo que eso significa. O
Es probable que algún cónyuge esté diciendo, no, le aguanto todo el año y también le voy a aguantar esa noche. Si por eso tengo la excusa de ir a visitar a los tíos o los abuelos o a los amigos. Yo no estoy juzgándoles, solo estoy diciendo que esto es el común denominador de algunas de nuestras familias, en donde la pregunta sería, quizás no hemos depositado nuestra fe en la esperanza viva y no hemos luchado por la santidad, consecuentemente la armonía no va a suceder. O probablemente sí hemos hecho las dos anteriores y solo necesitábamos un poquito de empuje para disfrutar en familia y tener armonía, no solo para estas fiestas, sino de forma recurrente. Pedro, consciente de esto, es que dice que debemos mostrar un amor no fingido, que lo que estamos practicando es una división desde adentro de la iglesia. Y ahora yo voy más dentro de la iglesia y digo, este árbol se está haciendo leña desde adentro de nuestros hogares. Y ni siquiera pensamos que ahí está el problema y que desde ahí debemos comenzar a invertir para mejorar y vivir en armonía. Pastor, basta, ya entendimos, si era la justificación del problema, probablemente como ansias para saber cómo salir de ahí, porque esa es la verdad de mi familia. Bueno, Pedro nos da 2, 3 recomendaciones que nos van a ayudar si las ponemos en práctica. La primera está al final del verso 22, ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer para que usted lo recalque en amarillo. Dice, amaos unos a otros, ¿cómo? Al final del verso 22, amaos unos a otros, ¿cómo? No, esta palabra entrañablemente arroja información, les explico. Entrañable es el vocablo que se ocupa para estirar un músculo al límite. Eso es entrañable. Tiene 2 connotaciones etimológicas. Esta es la primera. Y los que levantan pesas saben esto de sobra. Yo no practico ese deporte, pero unos meses antes de la pandemia lo intenté, así que indagué un poco. Y si no soy muy técnico, las disculpas a los que sí lo hacen de forma profesional. Pero entre otras cosas entendí que cuando usted exige un músculo y lo hace de forma constante, ese músculo lo está estirando al límite, hasta el extremo de que el músculo se rompe. Y esa fractura del músculo es la que hace que se inflame y se haga grande. De allí que los que hacen ese o practican ese deporte procuran hacerlo todos los días con mucha disciplina, y esa es la razón por la que sus músculos crecen, porque los exigen, los estiran al límite. Por cierto, cabe decir que esto requiere una gran disciplina, y vaya que los estoy elogiando. Yo lo estuve haciendo algunos meses y curiosamente solo se me inflaba el músculo abdominal y no conseguía estirar los músculos de mis brazos, pero debo decir que esos jóvenes con los que fui tienen disciplina en eso, porque las disculpas a los que lo practican y aman ese deporte. ¡Qué deporte más aburrido! Estar con una pesa, 1, 2,
Nunca le gano a nadie, ni nadie me gana a mí. No me enojo, no me río, no me burlo. No hay adrenalina para mí. No puedo gritar gol. Lo único que puedo gritar es cuando me duele. En todos los otros deportes uno los termina y la satisfacción de quedarse platicando con sus amigos y decir, y lo que hice, no hizo nada, pero uno dice, ¿y cómo salté? No saltó nada, pero ese es un placer extra. El levantar pesas, lo único que puedo hacer es ir al espejo y cuando intento cepillarme los dientes me duele, y no porque se inflamó, sino por inútil. Por eso les pedí disculpas a los que lo hacen bien. Les aplaudo, tienen una gran disciplina, porque a pesar de la poca adrenalina a mi gusto que ese deporte da, ustedes no se rinden. Bien, segunda connotación de entrañable, etimológicamente tiene que ver con las entrañas o los intestinos. En forma retórica, la idea es, amaos tan profundamente que te duela hasta las entrañas. Esa es la idea de amaos entrañablemente. Estirar nuestros músculos hasta el límite y hacerlo con toda la disciplina, la pasión e intimidad y profundidad posible. Bueno, ahora el asunto es aplicar eso a mi diario vivir. No es fácil estirar mis músculos al límite si no tomo la decisión de hacerlo. No es siento ganas o no siento ganas, es debo hacerlo. Ahora estoy diciendo que yo debo esforzarme por amar a los míos y disfrutar de su compañía. Que debo llevar hasta el límite y con total profundidad mi intención de que ellos disfruten de mí. Y saben, papás y mamás, nada más diré esto como un ejemplo por nuestro contexto de fin de año. Si usted y yo queremos que nuestros hijos o nuestra familia nuclear disfruten de nosotros, usted y yo vamos a tener que hacer un gran esfuerzo. Porque es probable que uno o dos de ellos no le importen sus planes y prefiera ir a exponerse y pasar con amigos o con familia. Uno o dos de su familia serán tan groseros e ingratos que aunque usted invierta en una rica cena, ellos la van a despreciar de forma repugnante y ocuparán eso para desquitarse alguna discusión o diferencia familiar. Especialmente los que no están oyendo esto y que no saben que todos deberíamos esforzarnos de forma entrañable. Ahora, quisiera sugerirles que lo intenten y decirles que antes de compartirles la idea, mi familia nuclear, y la extendimos un poco, hicimos hace poco una reunión a propósito. Yo quise hacerlo como un ensayo antes de proponerles esto. Porque lo más seguro es que mi familia es igual que la historia de esa película navideña, que alguno iba a salir, este es mi pavo y ustedes no lo merecen, lárguense. Así es que antes que hiciéramos algo así, bueno, les conté y les dije, esforcémonos y probemos que esto sea un ensayo que sirva para honrar al Señor. Creo que todos nos esforzamos, todos hicimos por un rato a un lado nuestras diferencias y puedo decirles y testificarles que valió la pena y que lo disfrutamos.
Y que eso ahora a mí me anima a decirles a todos, estiremos nuestros límites. Tendrán que gastar probablemente un poco más de dinero para satisfacer los gustos de todos. Probablemente deberán invertir en uno que otro regalo. Tendrán que volverse creativos. ¿Saben? Creo que es oportuno darles una o dos ideas porque funcionaron. La primera pregunta en personas como yo es, ay, ¿qué voy a hacer 4 o 5 horas? Bueno, mi hija propuso, la más chica, entre otras cosas, hacer detalles que yo creí que en mi vida los habría hecho. Dijo, papá, hoy vamos a hacer adornos navideños, vamos a decorar. Puso en la mesa una pistola con silicón, un montón de chibolitas y dijo, tenés que hacer tu propio calcetín de Navidad. Pensé, esto sí va a estar aburrido y amargado. Ahora les puedo decir que a los minutos lo disfruté. Estábamos riendo, se estaban burlando de lo que yo estaba haciendo, claro está, pero fue divertido. Disfruté de ellos. Si piensan que fue lo único, no, les cuento algo más y con las disculpas a Talo porque esto fue él y ella y mi hija pequeña, pero se propusieron cocinar, hicieron juntos un pie. Y cuando se acercaron a la cocina yo me asusté porque dije, van a quemar la casa estos dos. Y no lo quemaron. Quemaron el pie, pero no la casa. Pero estaban riendo. Y después me dijeron, ¿querés pie quemado? Pasaron más de 2 horas en eso. Ocuparon su tiempo y lo disfrutaron. Además aprendieron a hacer pie. ¿No será que quizás los hombres ayudamos esa noche con la cocina o cocinamos nosotros? ¿No será que hay alguna película que podríamos disfrutar todos? ¿No será que si nos ponemos de acuerdo, bueno, yo detesto los fuegos pirotécnicos, tengo aversión, pero mi hija los ama, así que ya dije, hay que estirar los músculos. Me ha dicho 10 veces a qué horas vamos a ir a comprarlos. Esta vez tendré que hacerlo. Tendré que sacrificarme un poco y estirar mis músculos. Les pregunto, ¿no creen que todos podemos hacerlo? Si estamos poniendo nuestra fe en una esperanza viva, y si además de eso estamos queriendo dar un grado extra hacia la santidad, buscar la armonía entre los que se supone amamos debería ser algo emocionante. ¿Por qué estar pensando esta vez en ir a la calle cuando es un riesgo grande? ¿Por qué no proponernos? Y sé que los que están en época de noviazgo deben estar asustados y molestos diciéndome, ¿qué está diciendo? No le dé alas a mis papás. Bueno, les entiendo, a lo mejor reparten vuestra reunión en la mañana con una parte, la familia la otra, pero todo de forma nuclear y realmente amarnos unos a otros de una forma no fingida. Hemos venido o vamos a venir al culto, eso espero. Vamos a adorar al Señor y después planeamos una noche buena como nunca antes la hemos vivido. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que esforzarme yo para convencerles? Quizá me estoy convenciendo a mí mismo. Bueno,
ahora tienen una razón bíblica. Pero hay una más, En verdad son 3. A ver si el tiempo me deja llegar. Miren la segunda. Dice en el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio se os ha sido anunciada. El versículo 2 del capítulo 2 dice, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que sabemos que es la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, ahora dice que si nosotros estamos alimentándonos bien, nosotros deberíamos tener buenos músculos, nuestra salud espiritual debería ser buena, y si fuera buena, no vamos a tener mayor complejidad para amarnos sin fingimiento. El problema es que algunos no se están nutriendo con leche espiritual. Algunos están tomando comida chatarra. Algunos no se están alimentando del estudio de la Biblia. Algunos prefieren escuchar cosas que los entretienen y los divierte en lugar de tomar alimento espiritual. Yo debería concluir para mí mismo, Carlos, si estás comiendo de forma sana, espiritualmente, esto no va a ser problema para vos. Esto vas a disfrutarlo. Y lo mismo ahora puedo decirles a todos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor siempre, cuando nos alimentamos de ella, produce obediencia, produce gratitud, produce un cambio. Déjenme ilustrarlo con la historia de ese constructor. Él narra que estaba en el segundo piso del proyecto, pero tuvo que ir al tercer piso aún no terminado y se subió a un andamio. Claro, siendo ya un hombre de años, no tuvo la habilidad para caminar por el andamio y rápidamente deslizó al punto de caer desde el tercer piso. La caída era suficiente para matarse. Pero abajo estaba uno de sus empleados, un albañil, un hombre fuerte. Y cuando el ingeniero gritó que venía para abajo, él en el susto, el albañil supo que caería sobre él. Este hombre, muy noble, en lugar de quitarse, que habría sido la reacción normal de cualquiera, se apuntaló sobre sus rodillas, puso sus brazos y hizo que su cuerpo amortiguara la caída. Claro, los dos cayeron al piso, los dos se golpearon, pero el ingeniero sufrió unos cuantos rasguños. El trabajador perdió la movilidad en una de sus piernas, una de sus manos no la pudo mover más y una especie de paraplegia, no sé cómo explicarlo, porque su habla se volvió lenta. Claro, el seguro le indemnizó, le dio una pensión, pero un reportero lleno de curiosidad quiso indagar porque los compañeros de trabajo no paraban de hablar de esto. Así es que llegó a oídos de un periodista, fue a la casa del trabajador y le dijo qué hizo su jefe después de esto, esperando cosas feas, pero el hombre dijo con una lágrima en su mejilla, bueno, el ingeniero sin conocerme me compartió la mitad de su compañía, me hizo partícipe de las acciones. Viene casi todas las semanas y me pregunta si me hace falta algo. Yo ya le he dicho que
nunca imaginé esto, que me ha dado suficiente, pero él no para. El periodista se intrigó más y pensó que esto era una farsa. Pidió entrevistar al ex dueño de la compañía porque ahora la había compartido. Y al final se escabulló porque no daba entrevistas. Se escabulló, lo logró encontrar y a quemarropa le dijo: ¿realmente usted es tan bondadoso que hizo esto? Entonces el ingeniero, molesto, le dijo: no acostumbro decir esto, pero me molesta que usted piense que yo soy bueno. No lo soy. Lo que hice, y lo haría más, es porque ese hombre me salvó la vida. El que es bueno es él, no yo. Cada vez que veo a mis hijos pequeños, lloro al pensar que iba a morir esa tarde. De no ser porque ese hombre me salvó. Voy cada vez que ando haciendo ejercicios porque yo puedo correr, él no. Y me duele. Y estoy tan agradecido que voy a preguntarle porque pienso que no he hecho lo suficiente para mostrar mi gratitud. No soy bueno, le dijo. Esto es lo menos que un hombre puede hacer por alguien que le salvó la vida. Esto me dejó boquiabierto porque pienso: mi Señor no me salvó solo la vida, me ha dado vida eterna. Yo tengo motivos sobrados para tener gratitud, para intentar compensar un poco la bondad que Dios ha tenido para mí. Esforzar y estirar un poco mis músculos para amar a otros sin fingimiento no debería ser tan difícil. Solo debería ser una decisión, porque tengo gratitud por mi Señor. Creo que esa es la pregunta entonces: si usted y yo tenemos gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros, o vamos por la vida con el verso 1 del capítulo 2. Léalo ahí, capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Creo que ese es el problema. Algunos, en lugar de procurar el amor no fingido, vamos por la vida siendo maliciosos, engañando, siendo hipócritas y siendo envidiosos. ¿Cómo vamos a amar? Eso es soportarnos y mostrar con total hipocresía. Pero si nosotros desechamos esto y mostramos gratitud a nuestro Dios, vamos a poder vivir en armonía y que nuestra vida sea un testimonio para los que no conocen de Jesús. Oremos.